Una de las cosas que pudiéramos haber hecho para reducir la vulnerabilidad de la población de Acapulco es justo tener un robusto sistema de alerta temprana. Y no es algo que no se haya previsto antes. Uno de los componentes esenciales de estos sistemas de alerta temprana es la población, es el receptor, es el que al escucharla, al recibir la notificación, tiene que realizar una serie de actividades o de medidas de anticipación que tienen que estar previamente diseñadas. ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, podemos acercarnos a través de las redes sociales a este SIAPCT, este sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, familiarizarnos con él, que al igual que con el semáforo de alerta volcánica, hacerlo un hábito, una rutina, revisarlo absolutamente todos los días y estar atentos a las indicaciones que por él se den. Lo que a mí me gustaría compartir es esta visión de que si algo sentimos que no hicimos, esta es la oportunidad para construir el mañana que queremos, en donde no nos volvamos a ir con esta sensación de que algo dejamos de hacer y por eso algún connacional o alguna persona sufre algo que podemos haber evitado. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Punto de Reunión. Aquí, desde el estudio del Hub de Seguridad en Veracruz, estaremos platicando de un tema súper interesante. Como saben, les llevamos las temáticas que tienen que ver con prevención del riesgo, con protección personal, seguridad de los datos, seguridad informática en los trayectos, en fin. Y justamente como en México recién tuvimos un acontecimiento muy importante, lamentable, en las costas de Acapulco, el huracán Otis. Y pues bueno, tenemos la idea de que podamos transmitirles un poquito más de información al respecto, y para ello está con nosotros el licenciado Rafael Pérez Vargas. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias nuevamente. Voy a hacer una pequeña reseña. Rafael es desde noviembre del 2022 presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Está por obtener su maestría en Gestión de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil en el campus de Chiapas. Es técnico básico en Gestión de Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil. Miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el que actualmente es presidente del Consejo Directivo Nacional. También es director general de Tres Caucho, esta empresa especializada en protección civil y gestión de riesgos, donde se desempeña profesionalmente como consultor de empresas en estas materias. Y también es responsable oficial de protección civil en la Ciudad de México, apoyando durante más de 15 años a servicios de rescatismo como voluntario y también como capacitador de temas relativos a la protección civil. Como verán, una persona muy experta. Estamos muy contentos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y en este marco de Otis, que es este huracán categoría 5 que impacta en las costas de Acapulco, en Guerrero, el pasado 25 de octubre en nuestro país, aquí en México, teniendo ráfagas de más de 300 kilómetros por hora durante aproximadamente 3 horas continuas. Y como particularidad, este crecimiento que tuvo de tormenta tropical a todas las fases hasta llegar a huracán categoría 5 en un periodo corto de tiempo, un periodo récord, lo cual ha dejado hasta hoy pues un desastre en cuanto a la parte física, todo lo material en estas costas, aproximadamente 120 kilómetros de costas. Y evidentemente pues las pérdidas humanas, más de 50 personas se tienen identificadas como fallecidos. Hay más de 60 desaparecidos de acuerdo a los datos oficiales. Sabemos que es muy difícil obtener estas cifras de manera inmediata, pero básicamente Otis fue un fenómeno natural atípico que nos agarró un poco con los dedos en la puerta, y para ello quisiera que empezáramos con esta entrevista. Me gustaría preguntarte en primer lugar si tú consideras que había algo que hacer, si efectivamente, pues esta pregunta que se hace mucho, que nos hacemos mucho, un poquito para el deslinde de responsabilidad, si el gobierno o gobiernos federal y estatal tuvieron la oportunidad de avisar, o si hubo un poco de imprudencia, un poco de negligencia en este sentido, o como decía al principio, fue un huracán que nos agarró con mucha velocidad. Bien, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo para iniciar señalaría que sí, definitivamente cuando hablamos de gestionar el riesgo de desastres, cuando hablamos de protección civil, siempre hay actos de anticipación que podemos hacer.
Definitivamente no considero que sea un evento fortuito o algo que no pudiéramos haber esperado. Si bien la manera en la cual asciende la categoría en la escala este ciclón es poco probable y supera muchos récords atmosféricos que se hayan visto. Nosotros en la teoría de gestión integral de riesgos, cuando nos centramos en el riesgo como tal, consideramos que existen 3 componentes esenciales: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Es decir, el peligro es la probabilidad de que suceda un fenómeno como de esta naturaleza, con esta magnitud y con esta intensidad. La exposición, que es en este caso la comunidad que estaba expuesta, hablando específicamente del puerto de Acapulco y las comunidades adyacentes. Y la vulnerabilidad es, bueno, lo que hemos puesto en ese territorio, esa comunidad era vulnerable o era capaz de resistir un fenómeno de estas condiciones. Claro. Cualquier punto en el litoral mexicano, por su ubicación geográfica, está expuesta a la probabilidad de que suceda un fenómeno de esta naturaleza y de esta categoría. ¿Qué pudimos haber hecho? Atendido nuestras vulnerabilidades. Una de estas vulnerabilidades muy importante que pudimos haber hecho, y es feo hablar de esta manera, es decir, que pudimos haber hecho, porque la realidad es que tenemos que hablar en un sentido de futuro, en un sentido de perspectiva, en un sentido de anticipación. Lo que podemos hacer, porque el hecho de que esto ya haya sucedido en Acapulco no quiere decir que no va a volver a suceder en algún otro de nuestros puntos de nuestro litoral mexicano, tanto del lado del Pacífico como del Golfo, del Atlántico o en nuestra península. 11,000 kilómetros de litoral, un montón de presas, un montón de lagunas, ríos. Así que sí, definitivamente tenemos que poner atención como algo de lo que se tiene que hacer. Pero bueno, agradezco el resumen porque de alguna manera también nos sirve como contexto este preámbulo para hacia dónde vamos, ¿no? Hacia las mejoras. Claro. Y un punto aquí importante decir es justo el hecho de que una de las cosas que pudiéramos haber hecho para reducir la vulnerabilidad de la población de Acapulco es justo tener un robusto sistema de alerta temprana. Y no es algo que no se haya previsto antes. México conoce muy bien y ha suscrito varias firmas en cuanto a lo que son los marcos de acción internacionales, el de Hyogo y en específico ahora el de Sendai, en donde tiene un punto central en aumentar la cantidad de sistemas de alerta temprana y sobre todo de mejorar sus capacidades, de hacerlos cada vez mejores y la cantidad de personas que tengan acceso a estos instrumentos. Cuando hablamos de que es un fenómeno que tuvo un desarrollo rápido y puede haber sido demasiado rápido para los ciclones tropicales y pudo haber parecido que se sale de algunos parámetros, aunque ahí ya los especialistas en temas atmosféricos saben muy bien que en este momento, en los periodos de oscilación, en concreto en el fenómeno del Niño, pues podríamos ya haber encontrado documentos que nos antecedían que esto pudiera ocurrir. Pero bueno, claro. Aún así, aunque no lo supiéramos, si hubiéramos tenido este sistema robusto en donde todos recibieran por múltiples medios una señal de alerta con tiempo de anticipación, 12 horas parece poco, pero son suficientes para guarecernos y sobre todo para entender la magnitud del fenómeno, ¿sí? Pudiéramos haber hecho mucho más por las víctimas y por los desaparecidos e incluso por los daños. Algunos podrán decir, bueno, 12 horas no es suficiente para todo, me queda claro, pero sí para muchas acciones que pudiéramos hacer. Uno de los componentes esenciales de estos sistemas de alerta temprana es la población, es el receptor, es el que al escucharla, al recibir la notificación, tiene que realizar una serie de actividades o de medidas de anticipación que tienen que estar previamente diseñadas en nuestros planes familiares de protección civil, en nuestros planes internos de protección civil de estos lugares hoteleros que fueron tan seriamente dañados, en este club de yates que hoy en día es una noticia internacional. Es decir, si yo recibo esa alerta con un tiempo de anticipación, sé qué actividades puedo realizar para proteger tanto ciertos infraestructura, bienes inmuebles, infraestructura crítica y sobre todo mi vida. Creo que desde ahí podríamos empezar con si hay algo que pudimos y que podemos hacer por el resto del litoral mexicano con este fenómeno en particular.
Definitivamente, claro. Y México, pues parece que recurre una y otra vez a estas malas prácticas o a esta falta de conciencia y de comprensión a lo que nos enfrentamos, porque tuvimos que vivir el sismo del 85 o del 2017 para poner atención en muchas cosas que tenían que ver con construcción, prevención, educación de la gente. Hoy hacemos simulacros, en fin. Y también huracanes. Hemos vivido Gilberto, hemos vivido Alex, aquí en Veracruz particularmente. Me parece que fue Alex o Carl, y que justo son lecciones no aprendidas, porque pasa la tragedia y vienen las acciones que se tienen que tomar para rescatar la ciudad, para sacarla adelante nuevamente, pero como que dejamos a un ladito temas de protección civil, temas de prevención de estos incidentes. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos como ciudadanía para estar un poquito más capacitados, para tener esta información y buscar de manera autodidacta este aprendizaje? Porque pues, si seguimos dependiendo de que alguien nos lo enseñe, nuestro jefe, el gobierno, alguien en la escuela, pues a lo mejor no pasa. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para dar recomendaciones a la ciudadanía, acercarse con ustedes? ¿En dónde pueden encontrar más información? A ver, yo iniciaría por decir, hay un sistema que es el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que emitió algunas alertas, pero sí no quiere decir que las personas por sí mismas no puedan tomar medidas de autoprotección y que no puedan estar al tanto de estos alertamientos. Pero sí creo que hay una gran responsabilidad del Estado de robustecer la forma en la cual llegan estos alertamientos. O sea, es decir, no sirve una cadena de mails, no sirve un Twitter, tiene que ser un sistema robusto, eficiente, que llegue a cada una de las personas que están ahí expuestas. Incluso un visitante, ¿sí? un extranjero que esté en una zona que está expuesta a determinado peligro, este sistema y otros más, porque estamos expuestos a otros peligros dentro de nuestro territorio nacional, debiéramos ser capaces de alertar a cualquier persona que esté dentro de nuestro territorio de lo que puede suceder. ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, podemos acercarnos a través de las redes sociales a este CIAT-CT, este sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, familiarizarnos con él, que al igual que con el semáforo de alerta volcánica, hacerlo un hábito, una rutina, revisarlo absolutamente todos los días y estar atentos a las indicaciones que por él se den. Es muy claro que no solo es un tema de la ciudadanía, hay hechos documentados que en este fenómeno en particular, hablando del huracán Otis, seguía habiendo algunos eventos tanto públicos, privados, del gobierno, horas antes del impacto, ¿no? A pesar de que nos dimos cuenta que el fenómeno estaba ascendiendo súbitamente, la reacción deja mucho que desear en términos de la última notificación. Mucho, y estoy de acuerdo y estoy seguro, que tiene que ver con esta costumbre de que el alertamiento de los ciclones nos da 1 o 2 días o que la gente a lo mejor esperaba algo menor, pero quiere decir que no conocen la herramienta que ahí existe o que no se trató con la seriedad debida. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, los que viven de alguna manera en el litoral mexicano tienen que enfrentarse la pregunta obligada de qué pasa si me enfrento a la misma magnitud e intensidad de este fenómeno en el lugar en donde yo vivo, que puede ser, sí, en el litoral, puede ser en región montaña, puede ser también en lugares donde tengamos laderas inestables, susceptibilidad de laderas, y preguntarnos cuál es la mejor acción que podría hacer yo de previsión y de prevención para mi familia. Ubicar cuáles son obviamente los refugios temporales y no descartar ninguna de estas notificaciones. Sucede algo, Alonso, que está muy bien documentado, que es que muchas veces las familias no acuden a estos refugios temporales porque a veces, aunque se da la alerta, el fenómeno no rompe de parámetros, no supera ciertos umbrales y sucede esta sensación de Pedrito y el lobo, ¿no? No voy a estar yendo al refugio cada que me avisen, ¿no? Y ojalá siempre que haya un alertamiento, como nos sucede con el sísmico o con el de ciclones, el alertamiento suceda y no haya absolutamente ningún daño ni ninguna pérdida. Pero no siempre va a ser así. Claro. Tenemos que mejorar la confianza de nuestra ciudadanía en estos sistemas, robustecerlos y sobre todo buscar siempre fuentes de información fidedignas. Y en cuanto a capacitación personal, podemos encontrar, por ejemplo, en alguna de las agrupaciones en las que tú has tomado muchos cursos, pues debe de haber muchos, pero no sé si hay algunos que sean de acceso público, de acceso online, que pudieran obtener
quienes nos escuchan un poquito más de información para justamente crear este plan familiar, por ejemplo, de protección civil, que es algo que casi nadie tiene, o los cursos básicos de primeros auxilios, que también casi nadie tiene. Digamos, algunas recomendaciones que nos pudieras dar. Sí, claro. A ver, existe, por ejemplo, en la página del Senapred, en la Escuela Nacional de Protección Civil del Senapred, una oferta académica amplia. En la ENAPRO Campus Chiapas, una oferta académica amplia. La mayoría que tienen que ver con un nivel poblacional, o más bien todos los que tienen que ver con un nivel de población, son de acceso libre. Existe en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México una amplia oferta de cursos de plan familiar de protección civil, de formación de brigadas comunitarias, de primeros auxilios, de evacuación de inmuebles, etcétera. Es decir, que la oferta, y ahora con esta capacidad digital, la oferta es mucho más amplia. Además, hay una responsabilidad inherente del Estado, no solo en cuanto a sus políticas públicas, sino también en capacitar a sus ciudadanos. Pero hay un punto esencial en cuanto al riesgo, que es tomar conciencia de él. A mí me parece que mucho del acercamiento a este tipo de contenido tiene que ver con la conciencia, y lo vemos, como tú bien lo citabas, en los sismos, ¿no? Después de que acontece un sismo, hay muchas personas buscando capacitación, pasan los meses, no tenemos alguna actividad sísmica y se reduce el interés enfría, hacia estos temas. Sí, ¿no? la gente lo deja otra vez de lado. Ahora, en otros países pasan cosas similares. Vemos que no es una cuestión a lo mejor solamente de nuestra cultura o de nuestras raíces latinas, ¿no? Que muchas veces nos arrastran a estas informalidades y a esta falta de seriedad, pero vemos en otros países en América Latina que les pasa lo mismo, y vemos también en países como pues mismo Estados Unidos o tal, que tienen estos sistemas, tienen ciertas tecnologías y también sufren. A veces esta catástrofe es superior, ¿no? Y entonces entra este efecto que también dices de pues ¿para qué me voy al refugio si de todas maneras me puedo morir, ¿no? O este pesimismo mal llevado por el hecho de que a lo mejor lo que tenemos no es suficiente, nunca es suficiente, ¿no? ¿Cómo mejorar esa parte? Son muchas las situaciones que hacen que alguien no acuda a su refugio. Pero regresándome un poquito a lo anterior que comentábamos, también la CEMAR tiene un documento de prepararse para un ciclón tropical, que con todo gusto te lo hago llegar y lo dejo Gracias. a todo tu auditorio, para que es una guía descargable. Incluye cosas que son, como bien lo dices, tal vez tan sencillas que de repente cuesta trabajo creer que no podamos tener esta previsión, ¿no? Desde ese plan familiar, considerar a los animales de compañía, esta mochila de vida, este acopio de N cantidad de víveres, y también algo más complejo a lo que tenemos que progresar, que obviamente es a la elección de los materiales de nuestra construcción, a entender en dónde nos asentamos. Yo sé que para muchos de los mexicanos no es una opción poder decidirlo, es más bien una condición, es decir, su nivel socioeconómico y su acceso a ciertas condiciones de vida los obligan a no poder elegir el lugar en donde viven y las condiciones de su inmueble. Esa es una triste realidad para muchos mexicanos en muchos estados de la República, pero aquellos que sí tienen esta capacidad de decisión, pues hay mucho que pueden hacer en temas de previsión. Ahora, ¿qué es lo que invita a que algunas personas siempre tengan esta sensación de que no se hace lo suficiente o no acudir a los refugios temporales? Pues de repente también tiene que ver con condiciones sociales locales. Por eso es tan importante el generar estas condiciones de brigadas comunitarias. Hay documentos muy claros que hablan de no acudir a refugios temporales por miedo a la rapiña, por miedo a perder lo poco que tienen, por miedo a que les pase algo peor en el refugio temporal, o simple y sencillamente por la incomodidad que genera pasar una noche en un lugar que no es tu casa, ¿no? O por esta sensación de que a veces la autoridad puede exagerar las condiciones. Cuando hay verdaderas unidad en la comunidad y se generan estas brigadas que se organizan para cuidar los bienes inmuebles, también para tomar decisiones anticipadas de manera colectiva, los resultados son mucho mejores. Y cuando hablamos de hacer protección civil y medidas de anticipación, esa es la cohesión social que las autoridades desde lo local tienen que estar haciendo, y no solo dedicarse a los típicos temas de revisar licencias de funcionamiento, de revisar establecimientos mercantiles y de estar contribuyendo con ello a temas de recaudación moral o amoral, legal o ilegal,
y en lugar de estar centrados en su comunidad que está expuesta y vulnerable. Y aunque duela decirlo, es una de las condiciones que sabemos que suceden en muchos estados de nuestro país y Guerrero no es una excepción para ello. Claro. Veo dos grandes retos que estamos enfrentando como país todos los días y que uno, pues ya lo comentamos, es este gran reto que tiene que ver con la concientización, pero atrás de la concientización hay factores socioeconómicos, hay esta cuestión de no poder elegir en dónde debo de vivir o si puedo elegir o no qué materiales voy a elegir para mi construcción o incluso si quiero vivir en la costa o en la montaña, tantas cosas, ¿no? Hay un gran cúmulo de enmarañado de situaciones que tienen que ver con socioeconomía, con geografía y con otros factores, pero bueno, todo eso yo lo encajonaría como en el reto de la conciencia, ¿no? El reto de cambiar las conciencias, aún en las condiciones en las que vivas, ¿no? Todos tendríamos que ir hacia allá. El otro reto del que me gustaría también preguntarte, a ver si tienes un poquito de percepción del tema, es el cambio climático y lo que esto está involucrando a lo que nos estamos enfrentando cada vez más, ¿no? Ya hablamos aquí en el estudio del factor del clima como un nuevo problema laboral, como una nueva situación que se tendrá que atender por golpes de calor, por choques térmicos, en fin, ya como una situación que este año lo vimos, se rompieron muchos récords de temperaturas altas, esperaremos temperaturas también muy bajas y cambios climatológicos, huracanes, tormentas, inundaciones y demás. Ese reto, ¿cómo lo abordan ustedes desde Protección Civil? Bien, es un factor. Todos los que enumeraste son condiciones propias de la vulnerabilidad. Ok. Nuestro deber es buscar que las comunidades que están expuestas a determinados fenómenos sean menos vulnerables. Y una de estas condiciones que puede agravar muchos de estos fenómenos, como bien lo indicas, es esta situación de la variabilidad climática y algunos puntos o fenómenos muy puntuales como como los ciclones tropicales que pudieran salirse a algunos parámetros o encontrar algunos puntos de intensificación que no conocíamos antes. Pero antes de centrarnos en el fenómeno como ciudadanía, yo creo que lo importante es centrarnos en esta visión de las medidas que podemos hacer de nuestra vulnerabilidad. Creo que para el sector público y privado, para las empresas de todos los países del mundo, va a ser uno de los grandes retos adaptarse a estos cambios, a estas condiciones de cambio y además no solo adaptarse, sino anticiparse. Algo que me preocupa es que de repente la visión que tenemos un poco con la variabilidad climática es esta sensación de no poder tomar medidas de anticipación por lo poco probable de que algo suceda, pero que aún así pasa. Y es todo lo contrario. Creo que debiéramos esforzarnos más por las medidas de autoprotección y por las medidas de anticipación, conociendo que ahora hay condiciones que pudieran aumentar o intensificar la magnitud o intensidad de determinados fenómenos en condiciones específicas del cambio climático. Sobre todo aquello que tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos. Las declaratorias de emergencia y de desastre de este país y los mayores daños que se presentan en consecuencia de los desastres tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos desde hace ya muchísimos años. Si bien los fenómenos de origen geológico son relevantes y cuando suceden sismos de alta magnitud e intensidad, los daños son súbitos y son altos. Normalmente lo que tenemos año tras año son siempre daños provocados por temas de fenómenos hidrometeorológicos, desde sequías, inundaciones pluviales, desbordamiento de cauces de ríos, obviamente en algunas comunidades heladas y por supuesto que hoy nos atañe, que son los ciclones tropicales. Rafael, para terminar me gustaría preguntarte en tu experiencia, en los años que has sido voluntario, si has podido relacionar alguna de tus experiencias de vida con el aprendizaje que le quisieras transmitir a los demás, ¿no? Si hay alguna lección de vida dentro de los eventos que tú has podido participar, si hay algo que pudieras decir, si lograra transmitir esta experiencia y pasárselas de mi cabeza a la de quienes nos escuchan, ¿cuál sería esa experiencia? ¿Qué les dirías? Bueno, definitivamente creo que algo que es importante romper, Alonso, es este paradigma de que los desastres son naturales y que no los podemos evitar. Si bien el fenómeno puede ser de origen natural y es inevitable, el sufrimiento humano evitable sí podemos hacer algo con él, es decir, el desastre, es decir, las consecuencias, sí podemos trabajar en ellas para que sean menores. No hay nada peor que esta sensación
de sentir que algo pudimos haber hecho antes y no lo hicimos. Y más allá de dedicarnos a buscar simples culpables o chivos expiatorios, es importante centrarnos en esta visión de reconstrucción prospectiva, de entender que ahora es una oportunidad para reconstruir no solo el estado de Guerrero, no solo Acapulco, que forma parte importante del Producto Interno Bruto del estado, y además con este polo turístico importante, no solo es volverlo a construir, sino es reconstruirlo mejor, hacerlo, o sea, dejar que salga fortalecido de este evento y sumar muchos actores para que no sea una decisión centralizada su reconstrucción. Lo que a mí me gustaría compartir es esta visión de que si algo sentimos que no hicimos, esta es la oportunidad para construir el mañana que queremos, en donde no nos volvamos a ir con esta sensación de que algo dejamos de hacer y por eso algún connacional o alguna persona sufre algo que podemos haber evitado. Sin duda, quienes se dedican a protección civil, se dedican a salvaguardar la vida de las personas, es seguramente el primero de los objetivos, por lo cual te quiero agradecer esta labor que haces, estos esfuerzos que muchas veces son de manera voluntaria, sin recibir ninguna gratificación económica a cambio. Entonces, pues felicitarte y agradecerte por este espacio y por esta gran labor. Muchas gracias, Rafael. Te agradezco, Alonso, y quedo a sus órdenes. Y en seguidas ocasiones estaremos consultándote, tocando tu puerta para que nos ayudes a seguir llevando estos mensajes. Nosotros, pues en principio somos una comunidad educativa que nos interesa mucho llevar estos mensajes como lo que nos platicas y muchos otros de prevención y de atención a las personas, a la seguridad de las personas. Entonces, pues agradecerte nuevamente y agradecerle a toda nuestra comunidad de guardavidas que nos escucharon en este episodio más. No dejen de sintonizarnos, estamos cerrando el año excelentemente, traemos muy buenos temas. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.